Bienvenidos al DB Roadcast Radio Performance. Hoy recibimos a una profesional que representa una visión muy particular de la periodoncia contemporánea, alguien capaz de integrar tecnología y biología en su práctica clínica mediante el uso del láser, mostrándonos además las múltiples posibilidades de su utilización. Directamente desde Colombia, doctora Marbella González. Bienvenida al DB Roadcast, Marbella. ¿Cómo te sientes aquí en nuestro metaverso? Dime. Muy bien, estoy muy agradecida por la invitación, por aportar siempre a nuestros colegas y a la profesión, por dar mi pequeña experiencia con mucho cariño para todos y para que también tengamos diferentes formas de ver la periodoncia y la odontología. Y vámonos. Entonces, Marbella, que estábamos hablando a poco antes de hacernos la grabación, que de verdad de que es de Venezuela, pero cambiase para Colombia. Entonces, contanos un poquito de cómo describes su identidad, de tu trayectoria profesional hasta aquí, hasta allá. Bueno, yo sí, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, hice mi posgrado allá también en periodoncia. Siempre agradezco mucho a mi casa de estudios porque tengo las bases más, digo, súper bien fundadas gracias a mi facultad. Y obviamente cuando llegué a Colombia, yo tengo en Colombia 14 años, puedo volver a empezar. Yo ya tenía unos 10 años de graduada de odontóloga cuando me vine para acá, entonces fue a volver a abrir el camino, pero siempre he sido muy entusiasta por la biología, por conocer todo lo relacionado con la enfermedad periodontal, la parte sistémica de los pacientes y tener una visión muy integral en el tratamiento de mis pacientes. Bien. ¿Y cómo llegó el láser a tu vida profesional? ¿Cómo fue su llegada? ¿Cómo se creó contigo? Mira. Bueno, yo hace justamente unos 14, 15 años fue la primera vez que conocí el láser. Estaba buscando aquí en Colombia comprar un electrobisturí y obviamente lo estaba buscando era por la parte quirúrgica. Obviamente en ese momento no tenía acceso a comprarlo porque un láser era súper costoso y el electrobisturí me costaba como el 5% de lo que valía, pero siempre quedé como con querer saber más. Y justamente en la pandemia, con toda esta apertura digital, comencé a asistir a diferentes cursos virtuales en el tiempo que no podíamos estar trabajando y asistí a una conferencia de láser y ahí se me abrió mucho la mente porque vi que aparte de los componentes de kit de cirugía, teníamos un componente de fotobiomodulación increíble y obviamente no, hoy en día sabemos mucho más de lo que era hace 6 años. Y ahí empecé a estudiar y también tuve la oportunidad que una de las clínicas donde trabajo aquí en Colombia adquirieron un láser, pero más con la visión de ortodoncia y un día me dijeron: "Úsalo, Marbella", y yo: "Pero, ¿cómo lo uso?". O sea, ¿cómo son los parámetros? Es totalmente a lo que uno venía acostumbrado, por lo menos para hacer una gingivilectomía con el electrobisturí. Bueno, yo programaba la potencia y ya empezaba a hacer mi cirugía. Aquí tengo que conocer la longitud de onda, saber qué tejido voy a irradiar. Entonces, obviamente, eso me hizo empezar mi formación en la parte de láser de Dio. Entonces, ahí fue como el inicio de todo esto que se viene construyendo aproximadamente de unos 4 años para acá, que empecé realmente a incorporar el láser en mi práctica clínica. Ya. Mira, para los que nos escuchan, explícales lo que es la biomodelación, porque ni toda la gente lo sabe. Sí, la fotobiomodulación es utilizar las propiedades de la luz láser, que es una luz colimada, coherente, que tiene una sola longitud de onda y va dirigida hacia los tejidos para mejorar los procesos de cicatrización, para intervenirlos y poder mejorar o reducir tiempos de cicatrización, manejar dolor, control de la inflamación, estimular tejidos también para que produzcan células. Entonces ahí tenemos que conocer cuáles son los principios de la fotobiomodulación. Y en realidad la fotobiomodulación nace
en un estudio en 1960 donde estaban viendo si con el láser podían eliminar tumores cerebrales en ratones y resulta que consiguieron que no podían eliminar los tumores, pe- pero en la zona donde aplicaban el láser, que habían rasurado los pelitos del ratón, se dieron cuenta que el pelito empezaba a crecer mucho más rápido. Entonces ahí fue cuando empezó todo el estudio de fotobiomodulación. Entonces es aplicar la luz para lograr regenerar tejidos, mejorar procesos de cicatrización, controlar procesos de inflamación, en realidad es para toda la parte del manejo de dolor, también es muy importante la fotobiomodulación, entonces es un complemento de nuestras terapias quirúrgicas y no quirúrgicas. Sí, así que es completamente diferente porque es una duda que mucha gente lo tiene, que es muy diferente de un electrobisturí. No hace lo Sí, no, no sé lo mismo. Incluso la fotobiomodulación también trata la desinfección, porque a través de la luz matamos, podemos desinfectar diferentes microorganismos, no solamente bacterias. Entonces, y está la terapia fotodinámica, que es la aplicación también de la luz roja, como hay un fotosensibilizante para ayudar a descontaminar. Se utiliza mucho en medicina. Lo que pasa es que en odontología todavía no teníamos como ese alcance. Entonces, la idea hoy en día es que nosotros no tengamos un láser solo para cortar. Obviamente, también lo utilizamos para hacer cirugía, pero que aprovechemos y que tenemos un láser de varias longitudes de onda, todos los beneficios que ellos tienen, sobre todo para mejorar las condiciones de nuestros pacientes. bien, bien. ¿En qué situaciones sientes que el uso del láser marca una diferencia fundamental en el manejo de la enfermedad de periodontal? Mira, la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria crónica cuya causa principal son las bacterias. Entonces, hablando ya de todas las bondades que tiene el láser me va a ayudar a desinfectar, a complementar una terapia no quirúrgica periodontal de instrumentación subgingival, que es lo que nosotros antes llamábamos raspaje, hoy en día se llama terapia no quirúrgica periodontal y la podemos hacer de forma ultrasónica y manual, pero obviamente tenemos ciertas limitantes como la anatomía radicular. En vez de medicar a todos los pacientes con antibióticos, si utilizamos la tecnología láser, también podemos disminuir ese uso de antibióticos, solo dejarlo para casos muy precisos y en pacientes que tengan diferentes comorbilidades que nos hagan utilizarlos. Entonces, pienso que para la desinfección es excelente para complementar la terapia no quirúrgica en todos los procesos de cirugía donde nosotros tengamos que hacer un colgajo para colocar materiales de injerto, para hacer cirugía en pacientes que tengan periimplantitis, que queramos descontaminar también superficies de los implantes, es un coadyuvante en la desinfección. Adicionalmente, también nosotros fotobiomodulamos el proceso de cicatrización, entonces el láser nos acelera o nos da las ventajas de que va a haber mayor cantidad de oxígeno en nuestras células y al haber mayor cantidad de oxígeno hay mayor reparación y hay mayor regeneración. Y también estimula la producción de colágeno. Entonces, nuestra encía y nuestro hueso está formado por colágeno. Si yo les lo fotobiomodulo y hago una mejor respuesta cicatrizal, voy a tener un mejor tejido y voy a tener un tejido menos lacerado, va a ser menos invasivo mi procedimiento y los resultados de confort del paciente también son mucho mejores. Bien, entonces para ti el láser no es solo una herramienta, también te hace pensar la periodoncia de una forma muy diferente, ¿sí? Sí, claro, el láser ha sido el complemento a mi terapia periodontal. Yo siempre he sido pro de la terapia no quirúrgica porque siento que no, para mí, para Marbella Goncalves, abrir un colgajo solo para tener acceso a una superficie para limpiarla no es necesario. O sea, hay mucho instrumental que uno puede acceder a través de una bolsa periodontal y hacer descontaminación, pero siempre había limitantes y el láser me ayuda a contrarrestar esas limitantes que yo tenía en mi terapia y siento que hoy en día para mí pues se ha vuelto una herramienta que uso todos los días. O sea, no hay un caso que te diga, no, no voy a usar láser
voy a hacer solo raspaje, ¿no? Porque si yo con el láser puedo desinfectar y puedo fotobiomodular un tejido, porque lo voy a dejar de hacer si yo sé que tengo beneficio. Entonces, sí, sí ha sido un complemento muy importante para mi práctica clínica. Sí. Me acuerdo cuando has presentado la charla en Braizars de Colombia, que hablaste también de otras situaciones clínicas que no perio que también se usa el láser. ¿Cómo se decide la longitud de más o menos una idea más básica para que quien escucha para que vaya a entenderlo? ¿Cómo se decide la longitud de onda ideal para cada una de las situaciones clínicas para descontaminación de canales de endodoncia, para perio, así? Hacen lo que la y decía porque pero sé que es un mundo que precisas de muchos días para que nos va a explicar todo, así que una forma más accesible. Sí, una forma sencilla es saber qué tejido voy a irradiar, porque el láser reconoce cromósferos en nuestros tejidos. Los cromóforos son células diana donde el láser va a actuar. Y dependiendo de la profundidad, yo sé si voy a utilizar una longitud de onda visible o una longitud de onda infrarroja que es más profunda. También de la potencia del láser. Si yo tengo un láser de alta potencia, es el que utilizo para hacer corte y desinfección. Pero ese mismo láser de alta potencia, yo puedo cambiar sus parámetros infrarrojo y utilizarlo a baja potencia y también me sirve para fotobiomodular. Entonces sí, es un tema muy extenso, que es muy difícil responder, pero va a depender del tejido que voy a irradiar, va a depender de cuál es el objetivo. Obviamente, si yo voy a trabajar en corte, tengo que trabajar con alta potencia. Si yo voy a desinfectar, tengo que trabajar en alta potencia, pero tengo que tener cuidado del tiempo en que yo voy a manipular ese láser en el tejido, porque el láser es una energía lumínica, genera calor. Entonces yo tampoco no puedo quedarme en un tejido dándole y cortándolo, porque también si yo tengo un exceso de luz, voy a producir necrosis. Entonces hay que conocer muy bien los parámetros para nosotros trabajar. Entonces, por eso te digo, o sea, alta potencia cirugía, baja potencia fotobiomodulación, de que va a depender si utilizo láser rojo o infrarrojo de la profundidad, por lo menos en el bruxismo. En el bruxismo, si yo quiero trabajar la parte muscular que es más profunda, yo voy a trabajar con baja potencia, con una longitud infrarroja que puede ser 976, 980. Si ya yo quiero hacer un drenaje porque tengo un paciente inflamado, voy a trabajar más superficial los ganglios, hacia los ganglios linfáticos, utilizo una longitud de onda visible, un 650 o 660. Y así, obviamente, sabiendo cuál es el objetivo de la terapia y qué tejido voy a trabajar, escojo entre alta o baja potencia o luz visible o infrarrojo. Bien, mira, que hay algunos láseres que ya tenemos en el mercado que ya tienen todo como que predefinido, ¿sí? ¿Qué piensas de eso? Que viene que siempre tienes que tener el conocimiento para que vas a cambiar un poquito. ¿Cómo lo piensas? Yo pienso que hay que tener el conocimiento, porque yo también tengo láser y he trabajado con diferentes marcas, que eso me ha encantado porque he tenido la oportunidad de conocer diferentes marcas. Hay que conocer los parámetros, porque por lo menos hay uno que he utilizado que dice que para hacer desinfección son 2 watts. Y si tú le pones 2 watts adentro de un surco y lo dejas más de 10 segundos, vas a generar necrosis el tejido. Entonces tú tienes que saber que tú a esa potencia, tú no puedes hacer una desinfección dentro de una bolsa periodontal. Entonces sí hay que conocer, porque obviamente los equipos son hechos por ingenieros biomédicos que sí tienen asesoría en la rama de odontología, pero uno no puede, no puedes agarrar y simplemente colocarlo y no conocer qué es una longitud de onda o qué potencia estoy manejando o qué potencia se transmite de acuerdo a la punta o al spot que yo esté utilizando. Si yo tengo un láser de baja potencia y lo dejo 10 minutos aquí a 200 miliwatts, que es una baja potencia, yo voy a generar alguna quemadura.
Entonces sí hay que conocer muy bien los parámetros para saber cómo utilizar el láser. Y como te digo, esa fue mi experiencia. A mí me soltaron un láser y me dijeron úsalo. Pero si yo no conocía cómo utilizarlo, yo me sentía muy segura de simplemente seguir como una pantallita y darle start, no, o sea, sí tuve mi capacitación para poder hacer mi práctica segura para los pacientes y obtener aparte los resultados, porque muchas veces los resultados no se obtienen es porque no hay conocimiento, porque se siguen esos parámetros que están en una pantalla y tal vez no ves un resultado porque o no tienen los tiempos correctos o la potencia no es la correcta y también si yo utilizo una bajita, una potencia muy baja, tampoco tengo resultado. Entonces sí es importante el conocimiento. Yo sí, La ingeniería, o sea, claro, también. la experiencia, pero la experiencia viene dada también por el conocimiento. O sea, Claro, claro que sí. mientras más tú estudias, más también te atreves a hacer diferentes cosas Claro. o a Pues era la hacer real. más complejas, entrar a otros tejidos o a entrar a otros campos que antes si no tenías el conocimiento no lo harías. Entonces, y también es irresponsable para el paciente si tú no tienes el conocimiento, simplemente accionar y colocar sin saber qué puede pasar. Lo que te digo es el tiempo de exposición, es el tiempo, es el tipo de spot que estoy utilizando, es la longitud de onda que sea la correcta. Entonces sí hay que tener conocimiento. Ah, ah. ¿En qué situaciones que continúas prefiriendo el tradicional, la abordaje tradicional en periodoncia? Como te digo, mi abordaje sigue siendo tradicional en la terapia no quirúrgica de hacer instrumentación ultrasónica y manual, complementa, pero siempre utilizo el láser. O sea, yo no, incluso a veces cuando uno le explica al paciente el tratamiento, le dice que es con láser y a veces por el precio dicen, no, y sin láser, ¿no? Que mi tratamiento es así con láser. Yo sé que puedo tener resultados porque obviamente tenía muchos años trabajando sin láser, pero si yo tengo un beneficio que es palpable en mi proceso de cicatrización y que realmente sí se puede medir, porque lo voy a hacer sin el láser, si ya lo tengo. Entonces, si realmente hoy en día mi práctica está involucrada en todo, en los operatorios en mis pacientes, en pues, operatorios de cirugía de regeneraciones, de implantes, en cirugías periodontales, incluso cuando se hacen procedimientos en tejidos blandos como gingiviectomías, frenilectomías, siempre utilizo el láser. Entonces, el abordaje tradicional sin láser para mí ya no tiene cabida porque he incorporado esta herramienta dentro de mi práctica clínica, está dentro de mis protocolos. Claro que sí. Para los colegas que tienen interés en comprar uno, ¿cuáles son los parámetros, las cosas que tienen que tener que evaluar antes de comprar un láser, las principales? Mira, yo como periodoncista, yo estoy utilizando solamente láser de diodo, hay láser de herbio, de nadio, hay diferentes tipos de láser en rehabilitación, incluso el láser de diodo no le sirve tanto porque es nada más para tejidos blandos. Cuando yo hice ese mismo esquema para comprarme mi láser, preferí comprarme uno que tuviera 3 longitudes de onda, porque siempre va a tener más posibilidades de hacer diferentes aplicaciones. Si tú compras un láser de baja potencia, de los láseres pequeñitos, que es el láser dúo, hay muchos en el mercado, es solamente para hacer fotobiomodulación o desinfección, no te sirven para corpo. Entonces, si tú eres un profesional que todavía no quieres hacer la aplicación quirúrgica de láser, ese láser te sirve para desinfectar una bolsa periodontal, te sirve para fotobimodular el proceso de cicatrización, te sirve para un paciente con bruxismo, solo que tienes que conocer que al ser de baja potencia, tal vez tienes que incrementar los tiempos de aplicación, o sea, saber los parámetros para utilizar. Ya, si tú quieres hacer cirugía, yo te recomendaría sí un láser que tenga 3 longitudes de onda. Hoy en día se está utilizando también mucho la luz azul, que es una luz visible, para realizar corte. Entonces, si tienes un láser que tenga 980, una longitud roja que puede ser 650 y 450, 430,
tienes un abanico de posibilidades muy grandes para trabajar. Pienso que mucha gente te va a quedar grata por eso, por la información que ha arrojado ahora. ¿Cuál ha sido el caso más desafiante que trataste con la serie que aprendizaje te dejó? Hasta ahí. Bueno, como conversaba contigo en algún momento, yo pienso que la periodoncia es de los detalles de todos los días y muchas veces no tenemos que tener una gran foto del super caso para ver los resultados, pero sí he visto en mis pacientes, sobre todo post cirugía, que siempre está el mensaje que uno me manda al día siguiente para saber cómo está y cuando uno, ¿qué te dijo el paciente? No, doctora, que está un poquito inflamado porque no le duele nada. Ah, bueno. Que nada más ha manejado analgésicos sin antiinflamatorios porque con eso controla bien el dolor. Entonces siento que esos pequeños detalles todos los días, esa es mi gran foto, porque sí impactas positivamente en el proceso de cicatrización y el paciente, obviamente, que siempre nos tiene miedo, no voy a decir que todos van felices, los únicos que van felices al ontólogo el día que le ponen las carillas o que se hacen el clanamiento, pero cuando tú le dices, no, te tengo que levantar un pulgado, va a hacerte una regeneración, te vamos a colocar materiales ligeros combinados con tu hueso. Obviamente todo eso en el cerebro del paciente significa dolor, o sea, a él no le importa, obviamente le importa el resultado final que tal vez para poder colocar un implante o para salvar un diente, pero en su cabeza lo que se le va a venir es la foto de esto me va a doler. Y cuando tú manejas el postoperatorio de un paciente y ves que sí lo puedes afectar muy positivamente en bajar el dolor, en que haya menos inflamación, que se sienta más cómodo, incluso que podamos reducir tomas de medicamentos, no eliminarlo, porque como digo, una cosa no suplanta a la otra. Siempre un paciente de una cirugía grande no puede decir que lo maneja solo con láser. Yo tengo que también manejarlo con antibióticos y tengo que manejarlo también con analgésicos antiinflamatorios o analgésicos solos. Pero mientras yo pueda reducir esa toma de medicamentos, va a ser mucho mejor para el paciente. Y adicionalmente, que él le diga que lleve a un paciente a los 2 días de la cirugía un poco inflamado, le dar una terapia de fotobiomodulación y a los 3 días venga sin inflamación y ya sin dolor y sin tomar ningún medicamento, eso es muy exhortable también. Y regaña a tu paciente por toda tu vida, seguro. Sí, Ay, sí, claro, claro. yo he tenido, esto es una anécdota, tuve una paciente que hace el año pasado yo le hice una terapia periodontal no quirúrgica, una paciente joven con enfermedad periodontal, sobre todo a nivel de molares. Y ella quedó fascinada porque obviamente venía de otras valoraciones donde le habían dicho que le iban a levantar la encía, que le iban a hacer raspaje a campo abierto. Ella eso le parecía terrible, bueno, y llegó a mí. Yo le hice la terapia, se fue súper feliz, tuvimos el resultado, bien el mantenimiento, está en control, pero me trae a su mamá que también tiene enfermedad periodontal. Y yo cuando empiezo a valorarla, hago mi historia clínica, todo, y él empieza a decirle, no, mamá, ella trabaja con láser y ella te va a hacer esto y después te va a poner una luz roja que no te va a poner nada que... Y yo la miraba y me reía, yo decía, gracias, te voy a contratar por- para que le expliques a los pacientes porque fue muy bonito ver como eso que tú le siembras al paciente, la confianza y a partir de ver el resultado, eso es lo que uno quiere. O sea, yo quiero pacientes que quieran venir a mí, no porque les duela, sino porque quieran venir a su mantenimiento y se sientan cómodos y se sientan felices con el resultado y con haber logrado el objetivo que al final también tenemos que saber que cuando estamos hablando de enfermedad periodontal estamos hablando de unas bacterias que encontramos en todo nuestro cuerpo, que cuando nosotros las tratamos en la boca, mejoramos la salud general de nuestro paciente. Entonces, es muy satisfactorio. Sí, bien. Mira, Marbella, te pedimos para compartir un caso clínico en nuestro feed. ¿Quieres explicar un ratito, un minuto, y luego los colegas podrán verlo después en los sites? Sí, justamente les quise publicar un caso reciente de también una paciente que me llegó refiriendo que tenía sangrado, que se levantaba con sabor a sangre en la boca, y sobre todo en el cuadrante uno superior. Tenía mucho sangrado de cepillarse. Entonces era una paciente con enfermedad periodontal, hice el abordaje de la instrumentación subgingival
la desinfección con láser, la cotobiomodulación y les compartí en el mismo procedimiento la foto del postoperatorio inmediato para que ustedes vieran cómo estaban los tejidos. Y para mí eso es súper importante porque mientras yo menos lacere un tejido, su cicatrización va a ser mejor. Y si aparte tengo una luz roja que me va a favorecer la formación de colágeno y la cicatrización, pues el paciente a los 7 y 14 días que también les puse la foto, ven que no hay, obviamente siempre hay una retracción gingival, porque cuando nosotros tenemos un tejido inflamado, lo abordamos, lo limpiamos, lo descontaminamos, siempre va a haber una contracción, pero no hay unas retracciones porque era zona estérica, no hay una retracción gingival tan grave que nos haga, que le cause incomodidad a la paciente, más bien la paciente estaba feliz porque después de la terapia dejó de sangrar, no tuvo dolor postoperatorio y adicionalmente no hubo cambios estéticos importantes para ella en su sonrisa. Entonces es un caso bonito, sencillo, pero para que lo aprovechen y vean con ojo clínico las encías como están al final del tratamiento. Sí, muy interesante. Vamos a verlo. Están todos invitados. Ahora un poquito para el futuro porque tenemos que terminar. ¿Cómo piensas que vaya a ser los próximos 5 años? ¿Cómo crees que vaya a ser la periodoncia a nivel digital, de inteligencia artificial y todo más? Sí, yo creo que la tecnología nos ha sorprendido mucho, pero igual siento que siempre va a depender de nosotros. Por lo menos ahorita, no sé, dentro de 100 años, pero en este momento, lactos, ¿cierto? En los más próximos que son los que vamos a ver nosotros, la inteligencia artificial, yo pienso que sí va a ser una herramienta súper importante en la parte de diagnóstico, sobre todo para estandarizar un poco lo que son clasificaciones o protocolos de tratamiento. Sin embargo, siempre va a depender del clínico que tome los datos para poder hacer un diagnóstico de la alimentación por el ser humano, ¿no? Entonces sí siento que la inteligencia artificial, aparte como profesionales también nos ayuda mucho. Ahorita, hoy en día, nosotros hace unos años cuando estudiamos el posgrado, el pregrado, teníamos que traducir un artículo, no los dividíamos entre varios compañeros para hacerlo más rápido. En cambio, hoy en día tú puedes tener inteligencias artificiales, obviamente siempre supervisado por uno, que te traducen, que tú puedes interactuar con ella y escribirle, y que en el artículo hay algo que hable sobre esto y te busca y entonces tú lees el párrafo específico. Entonces creo que hay mucho que podemos aprovechar. No tenemos que cerrarnos al futuro porque el futuro ya es hoy, o sea, ya la tenemos aquí metida en nuestra vida cotidiana. Pero sí, sí, siempre va a estar, para mí es importante que estemos nosotros como profesionales con la evidencia científica, con el estudio y el conocimiento para aprovechar al máximo todas estas herramientas tecnológicas. Y en cuanto a la odontología digital, obviamente hoy en día en la parte periodontal y de cirugía de implantes está totalmente metida en el campo y me encanta porque podemos hacer planificaciones de cirugía 3D, hacer cirugía guiada, saber con qué nos vamos a encontrar cuando hacemos un tratamiento y también cuáles son las estrategias que podemos seguir. O sea, para la planificación me parece genial. Sí, sí, sin duda. Muy más previsible, sí, que es muy más fácil trabajar así. Sí, y es más previsible para nosotros y para nuestros pacientes. Y por lo menos yo en la planificación de cirugía, yo no hago rehabilitación. Siempre me encanta porque ya tú como rehabilitadora vas a saber qué te voy a entregar yo. O sea, cómo y qué nada. ¿Cuál es el resultado? Pueden haber algunas variables. Vas a quitarlo de muchísimos desvíos que siempre nos vienen cuando no está bien planeado, sí. Sí, pero muchas veces también, hay veces hay líos, pero a veces hay líos que tienen que pasar, pero ya si tú sabes que van a pasar, y ya tienes la respuesta para saber cómo lo vas a rehabilitar, porque muchas veces yo le digo a la rehabilitadora, mira, tiene que quedar así, porque no hay manera de que, no sé, la chimenea me quede bien por palatino, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con tal componente cuando se vaya a hacer la corona. Entonces, o sea, es la planeación, es saber hacia dónde vas. Entonces, eso me parece y súper importante y que bueno, que ya está en la práctica diaria
de todos y ojalá que día a día cada vez más nos involucremos en esta parte. Sí, 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 sin duda. Mira, para finalizarnos, un consejo para los jóvenes que están empezando ahora. Que no tengan miedo, que siempre hay que tener curiosidad, que la curiosidad es la que nos hace buscar cosas diferentes, que la facultad es muy buena para darnos las bases, pero que nosotros podemos hacer cambios importantes y que también escuchemos a nuestros pacientes. A veces no tenemos la razón el 100% de todo y escuchar siempre nos ayuda a saber cómo manejar un paciente, no solamente la parte clínica, sino también la parte emocional. Lo que yo te decía, darle confort a los pacientes, o sea, no olvidar que el paciente que está ahí, hasta podemos ser nosotros, hay miedos, hay inseguridad, entonces como que también fomentar esa parte humana en los profesionales, no solamente el tener conocimiento, sino también tener esa cercanía humana. La parte humana es muy importante. Sí, Marbella, nuestro público ya está llegando a su trabajo. Déjanos una mensaje final para la comunidad de Dental Vortex que te escucha. Para todos. No, la tecnología por sí sola no va a transformar la odontología. Lo que nos transforma es cómo nosotros utilizamos esa tecnología, comprender mejor la biología en nuestros pacientes y cuidar de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marbella, por esta charla tan rica. Gracias a vosotros que nos miran o escuchan en nuestro metaverso. Este fue el DV Roadcat Driver Performance. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Teníamos